Saludos, les habla Raymond Horta, abogado especialista en Derecho Procesal, también especialista en tecnologías y director ejecutivo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico. Para mí es un honor haber recibido esta invitación a este encuentro multinacional de temas de condominio. Voy a hacer algunos aportes o voy a hacer una introducción a este tema en virtud de que las tecnologías han entrado en nuestras vidas y a través de lo que se denomina la convergencia tecnológica, ya en un dispositivo móvil recibimos correo electrónico, chateamos, enviamos mensajes de voz y por supuesto esto ha tratado de implementarse en Venezuela a los efectos de notificaciones, comunicaciones. Y la idea de esta pequeña charla es hacer un análisis de lo que es la ley, su alcance, cómo la podemos aplicar, su legalidad y, por supuesto, unas recomendaciones al final. Tengo unas láminas para ustedes con las cuales vamos a hacer una revisión del tema. Para tratar el tema de lo que es las comunicaciones electrónicas y los condominios, es obligatorio que conversemos sobre la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Esta es una ley que tiene gemelos o tiene normativas similares porque vienen de un proyecto aprobado en la ONU, por lo que podemos decir que en toda Iberoamérica existen normas de carácter similar y se pueden adaptar en cualquier país. No todas son idénticas, pero sí tienen una raíz común. El objeto de esta ley es, como lo dice el artículo 1 de la ley venezolana, es reconocer la eficacia y el valor jurídico de lo que es la firma electrónica y los mensajes de datos. A partir de esta aprobación de esta ley, toda la información en formato electrónico entra dentro del mundo jurídico con un peso específico dependiendo de si es firma electrónica o no, y por eso es importante que valoremos los supuestos de ley, sepamos lo que es una firma electrónica, sepamos lo que es un mensaje de datos, para ver en qué normativas lo podemos aplicar a los condominios. Por supuesto, estamos hablando de la ley de propiedad horizontal. Una firma electrónica es un mecanismo tecnológico que permite identificar al autor de un documento digital. A diferencia de la firma manuscrita, en la que nosotros podemos suscribir o dar nuestra aprobación a un documento con nuestra mano escribiendo o haciendo nuestro gesto gráfico o firma. Para poder firmar electrónicamente se necesita algo que se denomina certificado, que es una especie de llave o de archivo cifrado específicamente para cada persona y que este se va a utilizar para suscribir electrónicamente el documento. ¿Qué validez tiene la firma electrónica dentro de nuestra legislación o un documento firmado electrónicamente? La ley le da en su artículo 16 la equivalencia, y se denomina equivalencia funcional, a todo aquello firmado electrónicamente va a tener la misma validez que un documento privado. Esta ley, como su título lo dice, habla no solamente de las firmas electrónicas, sino que también habla de un concepto que es el mensaje de datos. Según esta ley, toda información inteligible, es decir, que pueda ser entendida por los humanos al final de cualquier proceso de envío o recepción, va a ser considerado un mensaje de datos. Y esto, como concepto, está muy bonito, pero al final debemos reflexionar qué es un mensaje de datos, y esto es lo que vengo a compartir con ustedes. Mensaje de datos es todo archivo, todo texto, toda información escrita, dibujada, gráficos o mensaje de datos, es todo aquello que se produzca a través de la tecnología que sea atribuible a una persona natural o una persona jurídica. En los casos de condominio, documentos o correos
o mensajes enviados a través de los copropietarios o que se manifiesten de alguna manera con las autoridades que tengan que ver con el condominio o la administración, pueden ser considerados mensajes de datos. ¿Cuál es el tema? Que aquello que no tenga firma electrónica no va a ser considerado directamente como documento privado, pero sí puede ser utilizado como prueba en juicio. ¿Cuál es el marco o cómo debemos aplicar estos mensajes de datos o estos documentos firmados electrónicamente dentro de lo que es el ecosistema legal de los condominios? Vamos a tratar de hacer o hacer una comparativa de normas que tienen que ver con la ley de propiedad horizontal y la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Por ejemplo, en el artículo 23 dice que la consulta de los propietarios sobre asuntos que deben someterse a una decisión, así como las respuestas, se hará por escrito. Escrito para esta ley de los años 80 es lápiz y papel, impresora y papel. Y ahora nos vamos al artículo 4 de la ley de mensajes de datos y firma electrónica. Como les había dicho antes, los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que le otorga los documentos escritos. En contraposición a esta norma, y es una llamada de atención, tenemos el artículo 13 que habla del acuse de recibo. El acuse de recibo es como nosotros lo conocemos en el acuse de recibo de papel, es algo necesario en la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Es decir, el artículo dice que cuando no se ha establecido un canal de comunicación o una metodología para el acuse de recibo, se puede entender que el mensaje no ha sido recibido si el acuse de recibo no se produce. Que de nada vale que nosotros tratemos de aplicar los mensajes de datos y las firmas electrónicas si no está establecido previamente un mecanismo de acuse de recibo de estas comunicaciones electrónicas. Y aquí, por supuesto, va a venir otra reflexión. Y aquí viene la gran pregunta, no contamos con mucho tiempo, pero se pueden hacer comunicaciones por los grupos de WhatsApp, se podrán hacer asambleas por Zoom o pudiera haber algún mecanismo tecnológico que sustituyera todo lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal. Para hacer eso, nosotros necesitaríamos registrados y documentados a través de los mecanismos de asambleas de condominio, cuáles son las direcciones de correo electrónico para identificar quién es el emisor y quién es el destinatario según esta ley del mensaje de datos. Igualmente, deberíamos tener identificado y aceptado frente a los copropietarios cuál es el número de teléfono a través del cual se hace una comunicación por WhatsApp. Y por supuesto, y como lo vamos a decir en algunas recomendaciones, debería establecerse los mecanismos electrónicos para que tengan validez las notificaciones electrónicas. Debe existir una aprobación previa de que estos sean los canales de comunicación que se van a utilizar en el futuro para convocatorias, notificaciones y para manifestar las opiniones, y esto tiene que ser previamente autorizado y aprobado por todos los copropietarios. Con esto, pues, evidentemente es un mini resumen de lo que quiero aportarles, pero ustedes deben tener en cuenta, y ustedes que son líderes de la comunidad, ustedes deben ya promover los cambios para establecer los mecanismos y las formas en las que se puede dinamizar su gestión condominial. Les habló Raymond Horta, gracias por la invitación.